Buenas noches, espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Pues aquí les doy la bienvenida con emoción porque nos toca abrir un nuevo tema y además un tema que, bueno, sabrán que nos va a gustar mucho aquí, tanto en el programa como en las páginas de la revista, porque está dedicado a los árboles, ¿no? Durante septiembre estaremos explorando pues, a estos seres que son los seres vivos más grandes que jamás han existido, ¿no? Y unos de los más longevos, y además cimiento pues, de la ecología terrestre, al menos como la conocemos. Así que vamos a estar trayendo diferentes temas en torno a estos seres, a los árboles. Y para iniciar con nuestra exploración arborescente, hoy nos visita Lev Jardón, que les cuento, es biólogo y doctor en ciencias por la UNAM. Actualmente labora como investigador titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde estudia la domesticación desde una perspectiva interdisciplinaria, incorporando la biología evolutiva y la genética de las poblaciones con elementos de la crítica de la economía política. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre es muy agradable venir aquí al espacio de la revista. Gracias, Leo, a ti por visitarnos y para empezar esta, digamos, exploración porque además es curioso los árboles. Digo, todo el mundo tenemos esa intuición pero luego definirlos a lo mejor no es tan sencillo. A lo mejor podemos empezar por cómo se define un árbol. Claro, sí, biológicamente hablando, un árbol es una planta que tiene tallos, puede ser uno, pueden ser más, tallos principales, una copa definida, digamos lo que estamos pensando a la hora de dibujar un árbol, y que tiene una cosa que llamamos crecimiento secundario, es decir, que ese tallo va a engrosarlo y luego tiene ciertas características, la forma en la que engrosa. Ya de manera secundaria, luego cuando estamos estudiando biología, nos dicen a veces que hay que distinguir un árbol de un arbusto y diferentes aproximaciones colocan la cota de la primera ramificación más arriba o más abajo. Pero en general estamos pensando en cosas que tienen una talla grande, de más de 5 metros de altura. Digamos, ya es universalmente reconocido como un árbol, o más o menos universalmente reconocido como un árbol. Y bueno, pues esas son las cosas con las que vivimos, digamos, los que tenemos la fortuna de vivir en zonas donde hay árboles, claro. Porque también hay pedazos de la ciudad que ya están... Oye, dice, hay un autor que nos gusta, que se llama Francis Hale, de árboles, y él describe a los árboles como estos seres de superficie, ¿no? Porque si tú los cortas en microtomos y extiendes lo que es un árbol, pues cubren una superficie gigantesca. Claro, porque hay que pensar que cada rama va generando otras ramas más pequeñas, un montón de hojas, y la superficie total de las hojas de un árbol, pues sí, puede ser vastísima, ¿no? Dependiendo de la especie, pero son metros y metros y metros y luego centenares de metros cuadrados lo que puede estar abarcando. Exacto. Y ahí está ocurriendo la fotosíntesis. Y comen un poco atmósfera, ¿no? O sea, se alimentan de luz y atmósfera. Y bueno, y el agua, evidentemente, que es muy importante, pero efectivamente, a partir de esa atmósfera van produciendo todo lo que vemos, toda esa biomasa. Aquí estamos sentados sobre biomasa que fue fijada y construida por árboles. A partir del agua que van evapotranspirando, que van soltando hacia la atmósfera, y el CO2 que van cachando. Siempre recordemos que el oxígeno que libera cualquier planta no viene del CO2, sino que viene del agua. El agua se rompe y ese oxígeno sale volando y el CO2 se incorpora para hacer azúcares y pues eventualmente madera, ¿no? Aquí. Oye, y la biomasa, ahorita que mencionaste biomasa, me asaltó también otra cosa que me encontré por ahí, que la gran mayor parte de la biomasa son árboles, o sea, porque también como son muy masivos, ¿no? La acumulada, digamos. Sí, es una proporción de la biomasa total muy grande. No me atrevo a decir porque no sé si exista una estimación precisa de la cantidad de biomasa que abarcan otros grupos, como pueden ser los insectos o algunas algas y organismos unicelulares fotosintéticos, sí. Pero de que a nivel de la biota terrestre es uno de los componentes más importantes de la biomasa, sin duda es un elemento muy, muy grande. Y bueno, hay árboles muy
masivos, digamos, hay árboles que individualmente pueden pesar 5,000 toneladas, un solo árbol, un solo tallo en el Sequoia dendron giganteum, uno de los tipos de secuoya. No son los más altos, pero sí son los más masivos. Los más masivos, ¿no? Como árbol individual. Wow. Entonces, sí, Bueno, ¿y cuánto pesa el árbol del tule, no? A lo mejor un árbol que en México conocemos bien, que es enorme. Enorme. ¿no? Debe estar en el orden de miles de toneladas también. Es de los de mayor diámetro del mundo, y también pesa del orden de toneladas. En Sequoia dendron giganteum lo que pasa es que llega a 80 metros de altura, que es un gigante. Un gigante, ¿no? Realmente Sí, es fantástico porque a veces, o sea, son los seres vivos, a veces más grandes que existen nuevamente, pero también que jamás hayan existido, porque tú pones esta secuoya, bueno, son 2 o 3 ballenas azules de largo. Bueno, sí, de largo y de peso, mucho más, porque una ballena de las más grandes, 150, 180 toneladas, y estamos hablando de 5,000, ¿no? Wow. Y ahora que mencionábamos a Pando, ¿no? Que es el organismo vivo más grande del mundo, que abarca unas 42 hectáreas en un bosque en los Estados Unidos. Es un solo 42 hectáreas. Es un solo individuo genéticamente hablando que tiene muchos tallos que están interconectados por abajo. Y digamos que la suma de todos esos tallos se estima que pesa unas 6,000 toneladas, ¿no? Es un montón, ¿no? Es imposible imaginar, ¿no? Casi. Sí. Oye, y bueno, tiene el mismo material genético. Ajá. Bueno, es que ahí ya se desafían nuestras modestas definiciones a veces de qué es un individuo y qué no, pero ¿son clones o es el mismo individuo? ¿Están interconectados? Lo que es interesante, exacto, no es solamente que tiene el mismo material genético, sino que hay una cierta continuidad fisiológica y que lo que pasa en uno de los tallos afecta a otro de los tallos, y hay comunicación fisiológica, ¿no? Claro, nos plantea muchos retos hasta filosóficos, ¿no? Exacto. Porque puede morir uno de esos tallos y el resto del organismo seguir existiendo. Y entonces ahí la estimación de la edad se empieza a complicar un poco, de la edad individual del árbol, ¿no? Claro, yo por ahí leí, no me acuerdo si en un libro de Hope Jarrett, que los sauces llorones, ¿no? Estos también son unos árboles que a mí me parecen muy bonitos, tienen esta particularidad que se les rompe un esqueje, se va río abajo y cae en otro lado y crece otra iteración del mismo individuo. O sea, es como un clon, ¿no? Y claro, otra vez la discusión será si es o no el mismo, ¿no? Pero eso lo hacen pues, a veces en toda la ribera, ¿no? Sí, hay muchas especies que tienen esta capacidad y, digamos, a nivel de la jardinería es algo que a veces aprovechamos. El cocoíte, ¿no? Que es una especie mexicana, se ocupa también mucho y los campesinos la utilizan intencionalmente para generar cercas vivas. Van cortando ramas, van sembrándolas y delimitan en zonas tropicales, sobre todo, las parcelas utilizando clonas de la misma especie o de 2 o 3, sí, y van creciendo. Y es una estrategia que a veces aprovechamos. Está fantástico. Sí. Oye, y pensando que en las secuoyas son las más altas que hay en el... sí, es otra especie, Sequoia sempervirens, es una especie de 110 metros. Hay varias especies 110 metros. Que andan en el centenar de metros. Un eucalipto también por ahí alcanza, es como la segunda especie más alta del mundo. Qué loco. Pero hay un montón de plantas, un conjunto de especies que alcanzan esas cotas, ¿no? Y además, digo, a lo mejor las secuoyas están más mapeadas, pero yo estaba, porque escribí algo también para el número de la revista y hablaba ahí del árbol tropical más alto del mundo, que a mí me tocó ver hace muchos años, y entonces como que buscando los datos me di cuenta, no, o sea, en los últimos años se ha superado el récord del árbol tropical más alto del conocido varias veces, porque pues, se siguen encontrando ahí en Borneo, en una zona. Justo estaba pensando en Borneo, en Tasmania, donde hay algunas de estas especies. Algunas, de hecho, son eucaliptos, que son que son muy altos y que crecen en ambientes muy tropicales. Las secuoyas pues, están asociadas a bosques muy lluviosos, aunque se clasifican como bosques de coníferas de regiones templadas, pero no son propiamente tropicales. Pero sí, efectivamente, en toda esta parte de Indonesia, Indonesia y Tasmania son lugares que aportan muchos árboles muy altos. Que siempre es fantástico, pues, porque te hace pensar un poquito en... hay muchísimo por descubrir todavía. Si hay árboles de 100 metros que no habíamos visto, pues... Claro, y bueno, y luego pensarlo en la siguiente escala. Es decir, si nos imaginamos que lo que define a un bosque es la idea de que existe un dosel, y por dosel entendemos pues justamente que las copas de los árboles
conforma un espacio que además es tridimensional, ¿no? Es decir, tiene un volumen, y en ese volumen, la definición básica del bosque es que en ese volumen viven cosas, pasan cosas, y cosas pues desde insectos, líquenes, hongos, cualquier cantidad de microbiota, y luego los animalitos que solemos ubicar más, pájaros, reptiles, digamos que son más de nuestra escala o de la mesoescala. Pero entonces ahí hay un mundo, literalmente, por conocer. Sí, imagínate, en 100 metros hay muchos niveles, ¿no? Es muchos como pisos, es como la columna de agua, que a veces uno piensa eso, y que hay especies que viven a diferentes profundidades, vaya, pues también hay especies que viven a diferentes alturas. Y luego hay veces que hay plantas que crecen en el dosel, ¿no? Claro. Que se junta ahí como un poco de materia de las hojas, y en una semilla germina y hay como un pequeño árbol de dosel. Claro, hay muchas epífitas. En México hay especies, la que le llaman matapalos dentro del género Ficus, que es una especie parásita que germina en la parte alta de los árboles tropicales. Desde ahí avienta raíces y en ocasiones termina por estrangular, ¿no? Tapar como un árbol depredador de otros árboles. Se considera un parásito, por lo menos, ¿no? Sí. Entonces sí, claro que eso puede ser. Pero si lo pensamos históricamente, a veces fue una revolución, es decir, y eso debería llevarnos a cuidar un poco más los bosques que tenemos y no talarlos para hacer trenes o cosas de este estilo que luego se le ocurre a la gente, ¿no? Sí. Pensemos que es una revolución que desde los últimos 490 millones de años para acá, que podemos hablar de que hay bosques, de que hay ese espacio tridimensional y que fue un cambio, fue un hábitat completo nuevo que la vida generó por sí misma, un hábitat nuevo al generar la idea del dosel. Que curiosamente además los primeros componentes de lo que llamamos bosques no eran estrictamente árboles, eran otra cosa. Había bosques de otras que llamamos helechos, tú usabas la palabra al inicio, arborescentes, ¿no? Claro. Los helechos arborescentes, que uno los ve ahora que está el problema de las palmeras en la Ciudad de México, que hay infección, muchas palmeras están enfermas, ¿no? Dice, bueno, pues parece cumplir el criterio. Es un tronco, un tallo, y luego hay algo que puedo decir que es una copa. Sí. Y la sorpresa es que no son propiamente árboles, porque no tienen una estructura que sí tienen los árboles, ¿no? Las palmeras y los helechos son grupos muy lejanamente emparentados, no tienen mucho que ver entre sí, pero tienen en común que no forman lo que se llama cambium vascular. Es decir, adentro de un árbol podemos imaginar que adentro del tronco hay una especie de cinturón que va subiendo por todo el tronco y que es una capa de una célula de espesor que está continuamente creciendo hacia adentro y hacia afuera, generando tanto lo que denominamos xilema, que es un conjunto de tubitos que suben el agua hacia la parte alta, y floema, un conjunto de tubos que distribuyen nutrientes hacia el resto del árbol. Mientras que en los helechos o en las palmeras hay, digamos, que haces dispersos de tejido y van creciendo por acumulación un poco más desordenada. Por tanto, no forman madera. Entonces, esto que tenemos aquí es una cosa, evolutivamente hablando, pues maravillosa, ¿no? Claro. Se nos acaba de ir el primer bloque, entonces dejemos ahí, vamos a dejarlo con eso y no le cambien, vamos y venimos para seguir hablando de árboles. Qué bueno que no le cambiaron, se acaban de sintonizar. Estamos hablando de árboles con Lev Jardón. Y nos quedamos un poquito ahí en por qué bajo estas concepciones, pues las palmeras y los helechos arborescentes no son árboles y básicamente tienen que ver con la madera, ¿no? Tienen que ver con su forma de crecimiento y sus estructuras celulares. Y en los árboles pues, se van haciendo estos anillos, ¿no? O sea, esto que estamos diciendo es lo que los dota con esta peculiaridad de que como que encierran el tiempo, ¿no? Claro. Pues, cuando lo cortan, puedes ver los anillos de crecimiento y sacar conjeturas sobre lluvias, clima, ¿no? Sí, y es porque es la forma en la que van creciendo, y eso existe desde hace más o menos 390 millones de años, una cosa posterior a los bosques, paradójicamente, pero entonces a partir de ahí,
No todos los árboles forman anillos tan distinguibles, depende mucho de la estacionalidad. En lugares donde, por ejemplo, en México, donde secas y lluvia están muy marcados, entonces, claro que se forman anillos. En latitudes mucho más al norte o muy arriba, en México es el frío, ¿no? Ahí es los ciclos de frío. Como el agua no se puede trasladar, pues entonces no crece el árbol y cuando ya se vuelve líquida el agua, pues entonces ya se puede mover. De hecho, el principal componente de la madera, que es la lignina, evolutivamente hablando fue importante no solo porque le da soporte y rigidez, es un polímero que está hecho de muchas moléculas más chiquitas, polifenólicos, eso quiere decir que tiene anillitos de carbón, y son componentes alcohólicos, y entonces tiene una característica, es más hidrofóbico, repele un poquito más el agua de lo que lo hacen. Toda célula tiene una pared con celulosa y pues como podríamos saber si echáramos agua sobre cualquier papel, pues veríamos que es muy hidrofílica, ¿no? Sí, absorbe un montón el agua. La lignina es un poco más hidrofóbica y entonces eso permite que el agua se transporte mejor hasta alturas mucho más elevadas. No podrías tener un bicho de 100 metros de altura si no hubiera lignina. No lo puede transportar. Y se va acumulando hacia adentro de manera ordenada, es decir, digamos, esos tubos van formando estructuras porque además hay otras cosas, canales resiníferos, rayos que van del centro hacia afuera, que van quedando acumulados dentro del tronco y le van dando rigidez y diferentes propiedades a las diferentes maderas que tenemos, ¿no? Claro. Una cosa muy interesante es que las células se van muriendo hacia el centro. Entonces, era lo que te iba a preguntar. O sea, los árboles, o sea, lo que está vivo es la capa, digamos, la corteza. Está la corteza, luego está el floema, luego está el cambium vascular y luego vendría el xilema. Y las capas más externas de xilema son las que están vivas. Y el centro, que es lo que técnicamente en ingeniería forestal denominarían el duramen, es fundamentalmente células muertas que ya tienen mucho tiempo de ¿Y habría manera ahí de extraer eso sin matar a la parte que está viva? O sea, ¿habría manera sin cortar árboles, tener madera? Nunca me lo he planteado, pero es una cosa muy interesante que se podría... O sea, digo, un árbol grande, ¿no? Al menos, como hacer un sacabocados y sacar esa parte. Ahora, aunque está muerto, juega un papel en la estabilidad del tronco, porque evidentemente le da hace que la masa es una masa gigante, ¿no? esté repartida de cierta forma. Pero los árboles nos han dado pues, materiales de construcción de muy diversa índole, ¿no? Claro. En el caso de las coníferas, donde por cierto además está una de las especies más longevas del mundo, Pinus longeva, ¿no? Que tiene como 5,000 años, entonces pensar 5,000... ¿Qué estábamos haciendo hace 5,000 años como humanidad? ¿No? Construyendo el Partenón. Y aquí era el formativo, ¿no? Ni siquiera era todavía el preclásico, ¿no? Sí. Pues tienes la edad del árbol más viejo que se ha detectado. Hay una especie en Chile, Fitzroya cupresoides, que le llaman el alerce milenario, que hay debate si no es un poquito más viejo, ¿no? Pero pues ya estamos hablando de unas escalas de tiempo que otra vez, pensando en tortugas de las Galápagos o en ballenas que viven 180, 200 años, pues ya hablar de 5,000 son escalas muy... brutales. Muy brutales. La historia del mundo, pues digamos, de las grandes civilizaciones prácticamente, ¿no? Básicamente, sí. Y hay autores que hablan de esta idea, de que en realidad es una cosa que no se ha reconocido. Vivimos técnicamente en la edad de la madera, es decir, el momento en el que los seres humanos fueron capaces de empezar a cortar y a construir cosas con madera, se abre un universo de posibilidades que no había existido antes de poder manejar. Cuando estabas limitado al hueso o a otro tipo de materiales, ¿no? Claro. Bueno, porque tenemos maderas que llamamos duras, las que están en las plantas que tienen hojas que les llaman latifoliadas, o sea, que no son coníferas, que están dentro de las angiospermas, ¿no? Entre los grupos de las plantas con flor, ¿no? Y entonces ahí tenemos madera pues que se le llama dura porque es mucho más densa que la de las coníferas, aunque hay excepciones. La madera balsa es muy ligerita, ¿no? Y se puede usar para hacer balsas. Claro. Y hay algunas maderas de coníferas que pueden ser muy pesadas, ¿no? Y además de material de construcción, pues el carbón, ¿no? O sea, y hacer fuego. Claro, el carbón vegetal, el poder, la fuente de combustible para hacer fuego, ¿no? Y pensemos, no sé, hace 10,000 años, 20 años, pues sin madera básicamente no cocinabas. No cocinabas, pero además tampoco tenías
las herramientas más elementales, ¿no? Es decir, lo que vemos todos los días, una palita para moverle la comida. Un cucharoncito. En la estufa, o los soportes para poder cocinar un pedazo de carne, pues Claro. surgen fundamentalmente de la madera. Es un material que es tremendamente versátil, ¿no? Hay maderas que resisten muy bien la humedad, por ejemplo, ¿no? En especies tropicales, donde la composición de las resinas también juega un papel, además de la densidad. Las sustancias que se acumulan en la propia madera, pues juega un papel muy importante en sus propiedades, ¿no? Para construir. Sí, no, ese es un legado total. Yo estaba pensando ahorita, no, ni idea, es al vuelo, pero un árbol, una secuoya, ajá, o uno de estos árboles de 5,000 kilos, y ese tamaño o incluso el del tule, que tienen un montón pues, de líquido interno. Claro. Eso reacciona como a la marea. ¿Tienen marea interna los árboles o algo así? Hay tanta agua que podría... Bueno, hay efectos de las dos, de muchos factores, ¿no? Uno muy importante es, bueno, sí, efectivamente, la acción gravitatoria de la Luna puede, exacto, incidir sobre los flujos wow, de los nutrientes al interior del árbol, pero de manera muy importante también la humedad relativa del aire alrededor. Y ahí hay una cosa que cada vez nos queda más clara. Antes pensábamos, el clima determina dónde viven los árboles, uh-huh, y hasta cierto punto sí, hay lugares que no son muy óptimos para que viva un árbol. Pero la presencia de árboles también modifica de manera importante el clima, porque retiene humedad, porque favorece la condensación del agua. Claro. Hay zonas en lo que llamamos la faja del bosque mesófilo de montaña en México, se llama la Sierra de Oaxaca, donde es impresionante cómo el conjunto de árboles, además de la presencia de la montaña, retiene, favorece la condensación, y puede no estar lloviendo y todo estar empapado por el agua que está condensando gracias a la presencia de árboles, ¿no? Sí, y me imagino que, coberturas ya selváticas, pues que es casi como un pequeño motorcito de humedad, ¿no? Y genera su propia lluvia de alguna manera. Claro, y al mismo tiempo cambia la cantidad de radiación que se refleja hacia la atmósfera, es decir, una superficie con mucha cobertura arbórea, donde además los bosques complejos tienen varias capas. El dosel tiene los árboles muy altos en el bosque tropical que están por arriba de 60 metros, sí, luego unos intermedios de 30, 40, luego árboles chiquitos de 10, 12 y luego arbustos y hierbas. Bueno, no reflejan gran cantidad de radiación, entonces cuando hay tala, pues es un efecto colateral, porque el suelo desnudo siempre refleja mucha más radiación, y entonces hay una asa de retroalimentación y cambio climático. Y por eso yo siempre insisto, no construyan trenes contra el deseo de las comunidades. Completamente de acuerdo. Bueno, ahora ya pensando también en otro, legado a lo mejor a los árboles, o al menos que usamos mucho, es esta idea metafórica, ¿no? Como pensamos en el árbol de la vida, ¿no? ¿Cómo es ese cruce? Qué curioso. Yo digo que los árboles son muy generosos. Digamos, nos dan madera, nos dan material, nos dan sombra, nos dan un montón de coberturas, ¿no? Muchos árboles nos dan frutos. Hay árboles que hemos domesticado por los frutos, las guayabas, los aguacates, los capulines, ¿no? Pensando en cosas que nos rodean. Los zapotes, claro. Los zapotes, mameyes y demás. Uh-huh. Pero por si fuera poco, estamos en deuda porque conceptualmente hablando, los árboles nos dejan una metáfora. Es decir, yo digo es quizá la metáfora con mayor poder explicativo en la biología. Pensar que las diferentes especies que habitamos el planeta, pues estamos interconectadas y digamos, convergemos hacia ciertos ancestros comunes, estamos dentro de una misma rama del árbol, si así se quiere, uh-huh, y entonces pues tenemos primos, los primates, los grandes simios, con los que compartimos más características. Entonces esa idea, la idea de que la vida está interconectada, no solo ecológicamente, digamos, porque hablamos mucho de eso, pero también históricamente, es decir, que heredamos de esos ancestros comunes algunos de nuestros rasgos. Los linajes, así, sí. De esos linajes, y que de pasada nos explican cosas. O sea, ¿por qué cuando hablamos de encinos, pues pensamos que las maderas de los encinos se comportan de manera más o menos parecida? Pues porque tienen una historia compartida. O por qué las maderas de algunos linajes tropicales, como las caobas, tienen propiedades similares, bueno, porque tienen ancestros comunes y se comportan de manera parecida. Es decir, no surgieron de nuevo, sino claro, que tienen una historia
atrás. Entonces, digamos, con los árboles tenemos una deuda que es incluso conceptual en biología evolutiva, ¿no? Sí, desde luego. Sí, sí, es cierto. Y luego quizá ya podríamos también, como para empezar a aterrizar, pues un gran legado también hacia la cultura, ¿no? Y en literatura ni se diga. Tú mencionabas en el texto que ya tendrán oportunidad de visitar en la revista, el varón rampante, ¿no? Que apela a la noción del dosel, ¿no? Cosimo decide entre este pleito amoroso y esta relación difícil con la sociedad, pues que va a irse a vivir a los árboles y que no va a bajar de ellos. Nunca se va a bajar, ¿no? Del árbol. Y la continuidad del dosel se lo permite, que es como hipótesis una cosa maravillosa, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, en la literatura está atravesada, por supuesto, hasta en Benedetti aparece esta idea de los jardines botánicos muy presente en uno de sus poemas. O los baobabs del Principito. Del Principito, ¿no? Que son árboles también con características muy impresionantes, muy masivas. Y una cosa que lo maravilla a uno estéticamente y que da pie justo también hasta la pintura y demás. Hay muchas formas de ser árbol, ¿no? Hay árboles que ramifican, que tienen un fuste muy recto, como los de las coníferas, otros que son mucho más tortuosos, que tienen más ramificaciones. Estos que mencionas, los colgantes, los primos de hecho el Taxodium, el árbol del tule, pues, pertenece a una especie que es riparia, o sea, que podemos ir siguiéndola por todos los cauces de los ríos, y forma estas galerías maravillosas donde la continuidad está por encima de un río, y son como las antiguas bóvedas de cañón. Algunos arquitectos afirman que algunas de las primeras construcciones están inspiradas en ese tipo de formas, ¿no? En la bóveda que forman naturalmente los árboles. Y hay quienes intencionalmente lo intentan emular ahora en corrientes de bioarquitectura y demás. Entonces, la cauda de los árboles, sí seguimos viviendo, yo digo, en la edad de la madera, en un sentido, ¿no? Pues sí, pues se nos está yendo el programa, Lev. Está bonito dejarlo con esta imagen. Ajá. Y también como, pues, obviamente podemos hacer otro programa entero, porque queda mucho por contar de los árboles. Pero bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Que sea la primera de varias. Ajá. Y ustedes, pues, no dejen de buscar la revista, porque justamente hay un texto de Lev. Yo también escribí un texto ahí de literatura, que tiene que ver con árboles, letras brotantes. Y vienen muchos otros textos, entonces búsquenla, ya saben, impresa, es muy bonita, coleccionable, pero también está todo en línea al acceso de un clic. Y nos vemos aquí la próxima semana, misma hora, mismo canal, para un siguiente episodio de Árboles. Gracias por sintonizar, buenas noches.